Buenas tardes, querido docente y compañeros en general. Somos el grupo número 1, integrado por Carol Torres Vanessa, Mendoza Romero Alison, Chávez Tamiñope Diego y quien les habla, Carol Tatiana Tejada Bizalot. Quiero iniciar nuestra exposición con la frase de Piotr Kropotkin que nos dice: dejemos atrás las formas ambiguas que dicen derecho al trabajo o cada uno el producto íntegro de su labor. Nosotros proclamaremos derecho al bienestar, el bienestar para todos. Ahora bien, nuestro tema a desarrollar del día de hoy es la excepción de prescripción extintiva de la acción. Para ello vamos a tener dos descripciones generales del concepto. Una, que según Américo Pla, nos dice que la prescripción será la pérdida de la acción emergente de un derecho como consecuencia del transcurso de cierto plazo, durante el cual aquel derecho no se ejerció. Asimismo, también tenemos otro concepto otorgado por Romero Montes, que indica que la prescripción destruye la acción para poder declarar el derecho material. Ahora tocaremos la evolución de la prescripción en el derecho laboral. Iniciamos con la Constitución Política de 1979, que estableció en su artículo 49 que la acción de cobro de remuneraciones y beneficios sociales prescribiría a los 15 años. Seguidamente, nuestra Constitución Política del 93 no legisló plazos sobre la prescripción para las acciones de materia laboral. Este plazo fue establecido por la Ley número 26513, publicada el 28 de julio de 1995. Posteriormente, fue recogida por la primera de las disposiciones complementarias, transitorias y derogatorias del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que reguló la prescripción extintiva de las acciones derivadas a una relación jurídico-laboral. Asimismo, esta disposición fue derogada por la Ley número 27022, en la cual se establece que las acciones por derechos derivados de la relación laboral van a prescribir a los 2 años, los cuales deberían ser contabilizados a partir del día siguiente en la que se extingue el vínculo laboral. A su vez, esta disposición fue derogada por la Ley número 27321, que establece que las acciones por derechos derivados de una relación laboral prescriben a los 4 años, contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral. Ahora bien, la prescripción en la legislación laboral peruana. Inicialmente, la prescripción de los derechos laborales estuvo regulada en el Código Civil de 1936, establecido en su artículo 1168, en la cual nos dice que la prescripción trilateral de los derechos laborales se van a iniciar al cómputo a partir de la terminación de la relación laboral. Es preciso mencionar que cuando fue dictado este Código Civil no existía una regulación legal propia de la prescripción de los derechos laborales, estableciendo un término prescriptorio a los 3 años que eran computarizados desde el término de la relación. Al dictarse la Constitución de 1979, se estableció un plazo prescriptorio de 15 años. La norma constitucional no señalaba desde qué momento se iba a computarizar dicho plazo. Entonces, los 15 años de las prescripciones fijadas de la Constitución comenzaban a computarizarse desde la terminación de la relación de trabajo, como lo señala el Código Civil de 1936, y se aplicaba dicha norma a falta de una norma expresa que señalara lo contrario. El Código Civil de 1984 modificó el criterio con respecto al momento en el que se iniciaría la prescripción, al señalar en su artículo 1193 que la prescripción comienza a correr desde el día en que se puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores de dicho título. En relación a nuestra Constitución, al quedar sustituida por la del 79, por la del 1993, y no existir ningún concepto específico que regulara la prescripción laboral, se comenzó a aplicar el término de prescripción señalado en el inciso A del artículo 2001 del Código Civil. Es por ello que se determina que la prescripción comenzará a correr a partir del día en que puede ejercitarse la acción. Ello sería a partir del momento en el que el derecho sea exigible. Esto también queda señalado por la Ley número 26503.
El 24 de diciembre de 1998 entra en vigencia la ley número 27022 y el cambio más importante introducido por esta ley estaba referido no tanto al plazo que se señalaba, que era reducido entre 3 a 2 años, sino que principalmente por el momento que se iniciaba el cómputo, que era a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo laboral. A su vez, la ley número 27321 establece que el plazo en mención fue incrementado a 4 años, pero siempre se va a computarizar a partir del momento de la terminación de la relación laboral. Ya para terminar, el plazo que señala la ley dependerá del criterio legislativo vigente en el momento determinado. Ahora bien, ¿desde qué momento se inicia a computarizar el plazo prescriptorio? La suspensión de la prescripción está regulada en términos generales en el artículo 1194 del Código Civil. En dicho artículo hace un merecimiento especial y la atención a la causal establecida en el inciso octavo, que dispone la suspensión de la prescripción, estableciendo mientras sea imposible declarar el derecho ante un tribunal peruano. Asimismo, según Marcial Rubio Correa y Fernando Vidal Ramírez, tal causal de suspensión está referida específicamente a los casos de suspensión generalizada por el Poder Judicial, principalmente por un acto que afecta a la soberanía del país. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo a lo prescrito en el Código Civil, el tiempo de prescripción corrido antes de la suspensión se toma en cuenta al cesar esta y continúa el recurso prescriptorio. Le paso a mi siguiente compañera. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Alison Mendoza Romero y continuando con la explicación del tema, veremos ahora lo referido a la interrupción de la prescripción. Pero antes es importante mencionar que el instituto de la prescripción se encuentra regulado de forma más amplia en el Código Civil. Esto puesto que la Ley 2732.1, que es la que se aplica en materia laboral, solo contiene un artículo referido al plazo de la prescripción, que es de 4 años, y al inicio del cómputo del plazo prescriptorio, que se dice que es al día siguiente de extinguido el vínculo laboral, pero no contempla disposición alguna referida a la interrupción. Por esta razón, las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a la relación laboral, siempre y cuando éstas no sean incompatibles con su naturaleza. Es entonces que podemos afirmar que la interrupción de la prescripción consiste en la cancelación del lapso del plazo transcurrido y da inicio a una nueva cuenta. En otras palabras, se puede decir que la aparición de una causal de interrupción del plazo de prescripción fija un nuevo término inicial y el conteo anterior es como si nunca hubiera existido, lo extingue. Entonces, por ese motivo, se afirma que si la prescripción extintiva se configura por el transcurso del tiempo y por la falta de ejercicio del titular de la pretensión, cualquier acontecimiento que llegue a romper este silencio de la persona justifica que la prescripción ya no se produzca y justamente esta situación es a la que se le denomina la interrupción de la prescripción. Y también se le puede entender como cualquier acto de defensa del derecho de quien pretende satisfacer judicialmente su interés. El siguiente punto a mencionar es sobre la invocación de la prescripción como causal de casación, en la cual se hizo referencia a los plazos de prescripción de las acciones, pero este contenido es de naturaleza procesal y el cuestionamiento no puede denunciarse bajo una causal sustantiva, que es en el caso de la casación. Y además aquí se estableció que es carga procesal de las partes el saber adecuar correctamente los agravios que denuncian sobre las causales que la ley procesal prevé, por lo cual se estableció que se incumplió con los requisitos de forma y en consecuencia fue declarada improcedente la casación. Por último, sobre los supuestos de interrupción aplicables en materia laboral, se puede indicar que
Como ya mencionamos antes, las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a la relación laboral. Es por esta razón que debemos ubicarnos en el artículo 1996 del Código Civil, porque este es el que ha establecido las causales de interrupción. Y estas son, primero, por el reconocimiento de la obligación; segundo, por la intimación para constituir en mora al deudor; tercero, por la citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente; y por último, por oponer judicialmente la compensación. Eso es todo por mi parte. Ahora le doy pase a mi compañero. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Diego de San Miguel, y ahora vamos a explicar los principales pronunciamientos jurisprudenciales en relación con la prescripción. Esta lectura menciona 6 puntos en realidad. El primer punto está la solicitud presentada por el demandante dirigida a la Comisión de Resolución, en el cual solicita reconocimiento de los derechos laborales. El segundo punto tenemos que para calcular la pretensión del pago de la remuneración se calcula a partir del término de la relación laboral. En tercer punto tenemos que no se debe formar la sección de previsión en su debida oportunidad e impedir la renuncia de su ejercicio. En el cuarto punto tenemos la previsión regulada en las leyes número 27321 y número 27022. Esta se rige por cada ley en su debido tiempo. En el 5 tenemos, en el derecho laboral, la prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda y no con la notificación. Y en el sexto punto tenemos que los casos de reclamos por enfermedad profesional se rige con el inciso primero del artículo 2001 del Código Civil. Ahora vamos a explicar sobre prescripción en caso de derechos pensionarios. Según el artículo 3 de la ley 26835, que se promulgó el 3 de julio, autorizó a la Oficina de Normalización Provisional en demandar judicialmente a los actos de incorporación, reincorporación, reconocimiento y calificación de derechos pensionarios del régimen del derecho de la ley 2530, solamente cuando hubiera vencido el plazo para declarar la unidad en la vía administrativa. Además, el artículo 4 de la misma ley establece que son 10 años desde la fecha del acto o resolución que quedó consentido. Vamos a explicar ahora sobre la excepción de prescripción en enfermedades profesionales. En el caso de la prescripción por enfermedad profesional, el plazo se computará a partir del momento en el que se diagnostica médicamente que el trabajador sufre de alguna dolencia proveniente de su relación laboral. Es así, ahora vamos a aplicar la prescripción extintiva. La figura de prescripción extintiva supone la denegatoria del derecho en cuestión, sino en todo caso la restricción del remedio procesal para exigir lo que constituye también la defensa de otro bien constitucional, en la medida que protege por esta vía la seguridad jurídica. Por tanto, la prescripción no opera la voluntad del trabajador, sino ordena de la norma que sanciona su negligencia con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica. Ahora vamos a explicar sobre la partición de las utilidades en la prescripción. El tribunal sostiene que la tesis de prescripción extintiva no cuestiona un tema de actividades no distributivas, sino la forma legal de cómo se ha llegado a su cálculo. Por tanto, es lógico que los trabajadores debieron accionar en el momento del reparto y no con la rectificación de esto. Bueno, es todo por mi parte. Ahora le voy a pasar el paso a mi compañera Vanessa. Buenas tardes, profesor. Les saluda Vanessa Carvajal. Continuando con la explicación del tema, vamos a hablar sobre la prescripción en materia laboral en la sucesión normativa. Desde el Decreto Legislativo 728, que es quien regula la prescripción extintiva de las acciones derivadas de una relación jurídica, a su vez, esta ley también es derogada más tarde y se modifica en cuanto al tiempo, dando un plazo de 2 años para poder prescribir la acción laboral, sujeta así a los cambios de la ley que se encuentre vigente en ese momento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hablemos ahora de la prescripción de los derechos laborales desde la sucesión normativa. Según la ley número 26513, la cual es el fomento del empleo,
Las acciones por derechos derivados de una relación laboral prescriben a los 3 años desde que estos resultan exigibles. Entonces, ubicada esta en la primera disposición complementaria transitoria, es la que se encuentra actualmente vigente. Hablando sobre la indemnización por daños y perjuicios. En este caso, debida derivada jurisprudencia, dentro de las áreas laborales se han determinado que el plazo de prescripción en el caso de indemnización por daños y perjuicios es el previsto por el artículo 2001, inciso 1 de nuestro Código Civil, lo cual señala que la acción personal, en el caso de enfermedad profesional, el plazo se computa desde el momento en que se diagnostica al trabajador médicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hablemos ahora sobre la excepción de prescripción. Podemos decir que la prescripción extintiva es una suerte de extinción de la acción que corresponde a un derecho, no por ejercicio, sino ya por parte del titular de la acción, dentro de un plazo determinado o como un mecanismo de defensa procesal, el cual interpone el demandado dentro de la relación jurídica procesal. De esta manera, la prescripción extintiva se constituye un límite al ejercicio de los derechos por las razones de buena fe y seguridad. La prescripción y sus principios de aplicación en el proceso laboral. En materia procesal laboral, la prescripción como tal no ha sido desarrollada en forma amplia, a diferencia de la normativa procesal civil. De esta manera, las normas adjetivas y sustantivas se aplican, pero de manera supletoria en nuestro Código Civil, en tanto claro sea compatible con la naturaleza, así como también en el Código Procesal Civil existe una remisión expresa o deficiencia que deban ser cubiertas entre ambas, teniendo en cuenta que se trata de una materia regulada por la ley procesal y cuando existe también una compatibilidad de lo señalado. Vamos con la última pauta, por favor. Entonces, viendo todo ello, ¿cuál es el fundamento de la diferencia del tratamiento legal entre la prescripción civil y la prescripción laboral? Pues la respuesta es básicamente sobre la base de la situación de la desigualdad en la que se encuentra un trabajador con respecto a su relación laboral. Se dice que aun cuando contara con mecanismos de protección para poder asegurar su permanencia dentro del empleo frente a cualquier reclamo para la defensa de sus derechos, siempre va a existir una propensión a no ejercerlos, y esto se debe más que todo al temor que se tiene frente al empleador, ya que en un futuro puede tener consecuencias negativas para el empleado. Es por esta razón que en la mayor parte de las normas legales reguladoras de la prescripción laboral se ha optado por este criterio. Eso sería todo de nuestra parte, profesor. Muchas gracias.